cuáles son sus perspectivas de recuperación y también qué opinan de temas espinosos como es la subida del salario mínimo o el impacto que podría tener el aumento del recibo de la luz. Uno de los titulares es que más del 67% de los autónomos sigue lejos de recuperar la actividad prepandemia. Nos acompaña Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Buenas tardes, Celia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, teníamos esas cifras, son muchas, ¿no? Las cifras que nos habéis dado durante este barómetro, Celia, pero lo que seguimos viendo es que de manera mayoritaria los trabajadores autónomos todavía no recuperan los niveles de actividad e incluso muchos de ellos denuncian que las prometidas ayudas ni siquiera están llegando. Sí, efectivamente. Uno de los, yo creo, de los grandes titulares es que 2 de cada 3 autónomos están aún muy lejos de la recuperación de la actividad. ¿Esto qué es lo que significa? Que básicamente reactivación no es sinónimo de recuperación. Y lo que estamos viendo es una recuperación estadística donde todavía quedan muchos autónomos a los que no llega a esa recuperación. De hecho, sabemos por ese mismo barómetro que el 75.000 autónomos prevén cerrar una vez agotada la prestación, es decir, una vez que finalicen estas prestaciones asociadas al COVID y a la pandemia, seguramente tengan que cerrar, con lo cual sí que hay una reactivación, sí que hay una recuperación, pero esa recuperación no es para todos. Dentro de esa reactivación, como tú bien apuntas a la hora de diferenciarlas, ¿cuáles están siendo los principales hándicaps, los principales problemas que se están encontrando los diferentes trabajadores autónomos en España, ¿no? ¿Qué argumentos os dan o qué principales dificultades están teniendo a la hora de engancharse a la recuperación en sí? Pues bueno, por una parte es que no llegan las ayudas, entre ellas las ayudas directas, es decir, ahora mismo, como sabéis, estamos negociando la prórroga de las ayudas asociadas al cese de actividad por parte de la Seguridad Social, pero uno de los grandes problemas ya no son estas ayudas que en sí han hecho mucho, sino que las ayudas directas, esas que deberían ser una compensación por la pérdida de facturación de muchos de autónomos durante la pandemia o por las propias restricciones, no están llegando. Es decir, solo el 9,7% afirma haber solicitado las ayudas directas, entre otras cosas porque ya les han aconsejado sus gestores que el trámite era muy complicado y que posiblemente no accederían a ellas, entre otras cosas por los requisitos que se exigen, algo que tanto las comunidades autónomas, los gobiernos regionales como desde la propia ATA hemos solicitado que se rectifique, porque no está tanto en la prórroga de esas ayudas, sino simplemente en el hecho de que hay que cambiar los criterios por los cuales se accede a ella. Hoy en día solo se puede hacer a través o bien demostrando esas deudas o bien con pérdidas contables. La mayoría de los autónomos no tienen obligación de tener balances, con lo cual es muy difícil demostrar esas pérdidas contables. Y por otro lado, nos encontramos en un contexto de subida de costes generalizados. Por una parte, la subida de los carburantes, la luz, evidentemente, que está siendo uno de los grandes problemas. 1 de cada 4 autónomos considera que esto es uno de sus principales problemas, y también la novedad de la subida del salario mínimo interprofesional, que hay que tener en cuenta, y no se tiene siempre, que 965 euros al final conlleva muchísima subida, tanto para la base de cotización de los autónomos, que va entre 3 a 12%, sino también de sus propios trabajadores. Con 2 trabajadores no solo estaríamos hablando de 965, hay que llevarlo de 14 a 12 pagas, es decir, a 1.125,8 euros, aparte de la Seguridad Social, que es el 31,55 de la cuota empresarial. Es decir, estaríamos hablando de cerca de 1.476 euros por cada trabajador. Con lo cual, todos los costes, existe un mapa de costes muy elevado que hoy en día tiene que enfrentar un trabajador autónomo en plena transformación, en plena recuperación, y que hace inviable que estos sigan adelante, ¿no? En muchas ocasiones, como hemos visto de esos 75.000. Bueno, sí, efectivamente lo estábamos viendo, ese 73% de los encuestados que está en contra de esa subida del SMI ahora. Celia, ¿qué impacto estáis pronosticando? No sé si también lo habéis recogido en este barómetro en concreto, porque los precios de la luz están cambiando día a día, pero en definitiva ya llevamos unos meses de subidas. Al final, como tú dices, los costes se incrementan y bueno, pues sigue habiendo previsión de que esos precios sigan así. ¿Qué impacto veis de esta subida de los costes energéticos? Pues es un impacto enorme, es decir, estamos hablando de que depende del tipo de
el tipo de comercio, vamos a decirlo así, o el tipo de actividad, los costes varían de un lado a otro, pero aún así, en todo aquello que es intensivo y sobre todo, no nos olvidemos de todos los autónomos que tienen comercio, que tienen local, es decir, que tienen maquinaria, que tienen cocinas, que tienen secadores, que han estado todo el verano con el aire acondicionado encendido. Todo eso conlleva un aumento de costes brutal. Es decir, si estábamos en 40 euros kilovatio, que ha sido la media en España, estamos casi en 190. Todo eso evidentemente influye, aunque existen algunas soluciones, como el tema de las tarifas fijas, etcétera, pero vuelvo a decir, en la mayoría de los autónomos no existe esa previsión porque nadie podía esperar que eso iba a pasar. Una última cuestión, ¿no? Dentro de esa prórroga de las diferentes ayudas, por así decirlo, que hemos visto durante este tiempo, ¿qué postura tenéis en las negociaciones actuales que se están haciendo para prorrogar los ERTE? Lo que hemos sabido, ¿no? En estas últimas horas es esa intención de prorrogarlo hasta el 31 de enero, una intención del Gobierno de vincularlo a la formación de los trabajadores. Hoy los sindicatos decían que eso no era viable en este momento, esa vinculación a la formación. No sé cuál es la posición de los autónomos, de ATA, en este sentido, ¿hasta cuándo y de qué manera deberían prorrogarse esos ERTE? Nosotros estamos convencidos que como mínimo tienen que prorrogarse hasta el 31 de enero, tanto los ERTEs como el cese de actividad y en las mismas condiciones actuales. Es decir, vuelvo a repetir, todo muestra, y en este caso el barómetro es un ejemplo de ello, que estamos ante una reactivación y una recuperación, pero una recuperación que no llega a todos. Hay muchos sectores que siguen estando muy afectados y que están muy lejos de los niveles prepandemia. Y por tanto, esas ayudas deben mantenerse, sobre todo si las ayudas que tenían que haber ido a compensar de forma directa las ayudas de economía, esas ayudas directas no llegan. Es decir, estamos en una tasa de ejecución muy baja con respecto a esas ayudas. Por tanto, hay que seguir ayudándoles. Me da igual si es la seguridad social, si es Hacienda, si es economía, pero en todo caso hay que seguir con ese esquema de ayudas lo máximo posible hasta que realmente nos podamos adaptar. Sobre todo, vuelvo a repetir, porque estamos en un contexto de aumento de costes, desde inflación, luz, impuestos, SMI, costes laborales, y todo eso va a ir en contra precisamente de lo que se necesita ahora mismo para el tejido empresarial y sobre todo para el más pequeño, pymes y autónomos que deben transformarse e invertir en esa transformación. Cuanto más le quitemos la posibilidad de invertir y reinvertir esas ayudas y también sus beneficios en su transformación, más posibilidades tienen de estar débiles hacia una economía que es muchísimo más competitiva y que en todo caso va a ser muy diferente a la que conocimos antes de la pandemia. Pues Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos la realidad de los trabajadores y trabajadoras autónomos. Gracias a vosotros. Y ahora cambiamos de asunto porque tenemos ya la mirada puesta en el domingo.